Me desperté con el corazón latiendo como un tambor enloquecido. El sudor frío empapando mi espalda mientras la mano de Julia se cerraba alrededor de mi muñeca. Sus ojos llenos de una ira que nunca imaginé ver en ella. Patricia. Esto no puede ser verdad. ¿Me has mentido todo este tiempo? Gritó. Su voz rompiéndose como vidrio bajo el peso de la traición. En ese instante, el mundo se desmoronó a mi alrededor. Y supe que el secreto que había guardado con tanto celo acababa de destruir lo único que me hacía sentir viva. Llegué a Lleida en una tarde de otoño. Con el viento cargado del aroma a olivos y el sol tiñendo de oro las colinas catalanas. Había reservado una habitación en un pequeño hotel boutique en el centro histórico. Cerca de la Seu Vella. Esa imponente catedral que domina la ciudad como un guardián eterno. Mi viaje no era por placer, necesitaba escapar de Barcelona. De la rutina asfixiante de mi trabajo como editora en una revista cultural. Y de los recuerdos de mi última relación fallida con una mujer que me dejó por alguien más estable. Pensé que Lleida, con su tranquilidad provinciana y sus calles empedradas, me daría el espacio para respirar. Para sanar. Pero el destino, caprichoso como un flamenco improvisado, tenía otros planes. Al llegar al hotel, el recepcionista, un hombre de bigote espeso y acento catalán marcado, frunció el ceño al revisar mi reserva. Lo siento. Señora. Ha habido un error en el sistema. Su habitación ha sido doblemente asignada. La otra huésped ya está instalada. Mi estómago se revolvió. ¿Compartir habitación con una desconocida? En España, donde la privacidad es sagrada. Esto parecía una broma de mal gusto. Intenté protestar. Pero el hotel estaba completo por un festival local de música folk. Y no había alternativas cercanas. Es solo por una noche. Me aseguró. Mañana lo arreglamos. Resignada. Subí las escaleras con mi maleta. Preguntándome qué clase de persona me esperaría al otro lado de la puerta. Julia abrió la puerta con una sonrisa tímida. Su pelo rubio corto revuelto como si acabara de despertar de una siesta. Tenía unos 30 años. Ojos verdes que brillaban con una curiosidad innata. Y una figura atlética que sugería horas en el gimnasio o quizás en las montañas cercanas. Hola. Soy Julia. Siento el lío. Pero podemos arreglárnoslas. No. Soy de Madrid. Aquí por trabajo. Su voz era cálida, con un toque de acento madrileño que suavizaba las R's. Me presentó como Patricia. De Barcelona. Y entramos en una conversación ligera sobre el viaje. La habitación era pequeña pero acogedora, una cama king que tendríamos que compartir. Un balcón con vistas a la plaza. Y un baño con azulejos tradicionales. Al principio. Fue incómodo, nos movíamos con cuidado. Como gatos en territorio ajeno. Pero pronto. Mientras desempacábamos. Surgió una chispa. Esa noche. Sentadas en el balcón con una botella de vino local que Julia había traído. Empezamos a hablar de verdad. Ella era arquitecta. Especializada en restauración de edificios históricos. Y estaba en Lleida para un proyecto en la Seu Vella. Yo le conté sobre mi pasión por la literatura catalana. Sobre cómo editaba historias que exploraban identidades y amores no convencionales. En España. Aún hay tabúes. Dije. Sorbiendo el vino. Julia asintió.
Sus ojos fijos en los míos. Sí. Especialmente en familias tradicionales como la mía. Mis padres son de un pueblo conservador, ni siquiera saben que soy lesbiana. Su confesión me sorprendió. Pero también me abrió. Le admití que yo también lo era. Que mi última novia me había roto el corazón al elegir una vida normal. La noche se extendió. El vino fluyendo como nuestros secretos. Y por primera vez en meses. Sentí una conexión real. Al día siguiente. El error no se resolvió. El hotel nos ofreció compensación. Pero Julia sugirió quedarnos juntas, es más barato. Y ya nos llevamos bien. Acepté. Atraída por su energía. Paseamos por Lleida. Visitando el jardín botánico y el mercado de la boquería local. Donde probamos paam, tomaquet y embutidos. Julia me hacía reír con anécdotas de sus viajes. Y yo le recomendaba libros. Pero debajo de esa camaradería crecía algo más profundo. Una noche, mientras veíamos una película en la cama, su mano rozó la mía accidentalmente. Y el electricidad fue innegable. No dijimos nada. Pero el aire se cargó de tensión. Sin embargo, no todo era idílico. Julia recibía llamadas misteriosas que la ponían nerviosa. Colgando abruptamente con excusas vagas. Es trabajo, decía. Pero sus ojos evitaban los míos. Yo, por mi parte, ocultaba mi propio secreto, estaba en Lleida no solo para escapar, sino para investigar un artículo sobre corrupción en restauraciones históricas. Y el proyecto de Julia podría estar involucrado. No quería creerlo. Pero las pistas que había recopilado en Barcelona apuntaban a irregularidades en contratos en la Seu Vella. Me decía a mí misma que era coincidencia. Que Julia era inocente. Pero la duda se instalaba como una sombra. A medida que los días pasaban, nuestra intimidad crecía. Compartíamos comidas en tabernas locales. Bailábamos en el festival bajo las estrellas. Y nuestras conversaciones se volvían más personales. Julia me habló de su infancia en Madrid. De cómo descubrió su orientación en la universidad. Y de la soledad que sentía al ocultar su verdadero yo. Yo le confesé mis miedos a comprometerme. Heridos por traiciones pasadas. Una tarde. En las ruinas de la catedral. Nos besamos por primera vez. Fue suave. Tentative. Pero lleno de promesas. Esto es loco. Murmuró Julia contra mis labios. Pero se siente bien. Asentí. Perdida en el momento. Ignorando las nubes que se acumulaban en el horizonte. El conflicto surgió sutilmente. Descubrí un email en su laptop abierta accidentalmente, un mensaje de su jefe sobre ajustes en el presupuesto que olía a soborno. Confrontarla sería romper la frágil burbuja que habíamos creado. En cambio, callé. Investigando en silencio. Julia notó mi distancia. Preguntando si algo andaba mal. Nada. Mentí. Pero la tensión crecía. Una noche. Discutimos por tonterías, ella quería salir. Yo prefería quedarme. Siempre evitas las cosas reales. Exclamó. Su acusación dolió porque era verdad. Me estaba enamorando. Pero el secreto me carcomía. Al final de esa primera semana. Caminamos por el río Segre al atardecer.
Julia tomó mi mano. Patricia. Esto que tenemos es especial. No lo arruinemos. Asentí. Pero en mi mente las dudas rugían. ¿Podía confiar en ella? ¿O era solo otra ilusión? El sol se ponía, tiñendo el agua de rojo, como un presagio de las tormentas por venir. Los días siguientes en Lleida se convirtieron en un torbellino de emociones, donde cada mirada de Julia me hacía cuestionar mis barreras. Caminábamos por las calles estrechas del casco antiguo, deteniéndonos en cafés para probar churros con chocolate. Y sus risas resonaban en mis oídos como una melodía que no quería olvidar. Pero debajo de esa dulzura, mi secreto pesaba como una piedra en el pecho. El artículo que escribía podía destruir su carrera. Y cada vez que la veía entusiasmada con su proyecto, la culpa me invadía. Julia era un enigma envuelto en carisma. Me contaba historias de su vida en Madrid, de cómo había luchado por su independencia en una familia católica estricta que esperaba que se casara con un buen hombre. Salí del armario en la universidad, confesó una noche mientras compartíamos una cena de tapas en una bodega local. Pero mis padres aún piensan que es una fase. No saben de nosotras. Sus palabras me tocaron. Yo había pasado por lo mismo en Barcelona, donde mi madre, devota de la Virgen del Pilar, me había dicho una vez: el amor verdadero es el que Dios bendice. Pero con Julia sentía que podía ser yo misma, sin máscaras. Nuestra relación se profundizaba en pequeños gestos, una caricia en la espalda al despertar, un beso robado en el ascensor del hotel. Evitábamos lo físico más allá de eso, respetando los límites invisibles que ambas habíamos trazado. Pero la atracción era palpable. Una tarde, visitamos el castillo de Gardeny, una fortaleza templaria en las afueras de Lleida. Subimos a las torres, el viento azotando nuestros cabellos. Y desde allí, la ciudad se extendía como un tapiz medieval. Mira, Patricia, dijo Julia, señalando la Seu Bella. Eso es lo que amo de mi trabajo, preservar la historia para que otros la vivan. Su pasión era genuina. Y por un momento, dudé de mis sospechas. ¿Y si el email era solo un malentendido? Pero la realidad me golpeó esa misma noche. Mientras Julia se duchaba, su teléfono vibró con un mensaje: el pago extra por el silencio está listo. No digas nada. Mi corazón se detuvo. Estaba involucrada en la corrupción. Tomé una foto rápida con mi móvil, sintiéndome como una traidora. Cuando salió del baño, envuelta en una toalla, su sonrisa se desvaneció al ver mi expresión. ¿Qué pasa? Mentí de nuevo: nada. Solo cansada. Pero la semilla de la desconfianza había germinado. Al día siguiente, intenté confrontarla indirectamente. Durante un paseo por el Parque de la Midjana, un oasis verde junto al río, le pregunté sobre su proyecto. Hay rumores de irregularidades en restauraciones en Cataluña, dije casualmente. Julia se tensó, sus pasos vacilando. La gente siempre habla. Mi equipo es honesto. Su respuesta fue defensiva. Y por primera vez, vi grietas en su fachada. ¿Por qué preguntas eso? Me encogí de hombros, cambiando de tema. Pero la atmósfera se enfrió. Esa noche,
En la habitación. Discutimos. Siento que me ocultas algo. Acusó ella. Y tú también. Repliqué. Las palabras escapando antes de poder detenerlas. La pelea escaló. Julia se sentó en la cama. Lágrimas en los ojos. Vine aquí para escapar de mi vida en Madrid. Mi ex. Me traicionó con mi mejor amiga. Pensé que contigo era diferente. Su vulnerabilidad me desarmó. Le conté parte de mi verdad, mi artículo era sobre corrupción en general. No específicamente sobre ella. Pero omití lo del email. Nos abrazamos. Reconciliándonos en silencio. Pero la brecha permanecía. Los días pasaron con una mezcla de alegría y tensión. Participamos en el Aplec del Caragol. El Festival de Caracoles de Lleida. Donde comimos platos tradicionales y bailamos sardanas en la plaza. Julia me enseñó los pasos. Riendo cuando tropezaba. Eres adorable. Murmuró. Besando mi mejilla. En esos momentos. Olvidaba todo. Pero por las noches. Revisaba mis notas. Debatiéndome entre el deber periodístico y mis sentimientos. Entonces. Llegó el giro. Recibí un email de mi editor. Tenemos pruebas sólidas contra la empresa de Julia. Publicamos pronto. Mi mundo se tambaleó. ¿Debía advertirle? ¿O proteger mi carrera? Elegí el silencio. Pero Julia lo notó. Una tarde. Mientras explorábamos las bodegas de vino en las afueras. Me confrontó. Patricia. ¿Me estás investigando? Negué. Pero mis ojos me traicionaron. Dios mío. Exclamó. Retrocediendo. Pensé que esto era real. La discusión fue feroz. En el coche de regreso. Lágrimas corrían por sus mejillas. Me usaste. Todo esto fue una mentira. Intenté explicar, no. Te quiero. El artículo empezó antes de conocerte. Pero el daño estaba hecho. Llegamos al hotel en silencio. La habitación ahora un campo de minas. Esa noche. Durmió en el sofá. Y yo en la cama. El espacio entre nosotras un abismo. Al amanecer. Julia empacó sus cosas. Me voy a Madrid. No puedo confiar en ti. Su voz era fría. Pero sus ojos traicionaban el dolor. La detuve en la puerta. Por favor. Escúchame. Hay más. Le mostré el mensaje que había visto. Explícame esto. Julia palideció. No es lo que piensas. Es complicado. Pero no dijo más. Saliendo con un portazo. Sola en la habitación. Me derrumbé. Había perdido lo mejor que me había pasado por un artículo. Llamé a mi editor. Pidiendo tiempo. Necesito verificar. Pero en mi corazón. Sabía que Julia ocultaba algo grande. Los días siguientes fueron un infierno de soledad. Paseando por Lleida como un fantasma. Recordando sus toques. Sus risas. Entonces. Recibí un mensaje suyo, ven a Madrid. Te explicaré todo. Mi decisión fue impulsiva, tomé el tren.
El corazón en vilo. Preguntándome si esto era amor o locura. El viaje en tren a Madrid fue un torbellino de pensamientos. El paisaje catalán desdibujándose en un borrón de olivos y viñedos mientras mi mente revivía cada momento con Julia. ¿Por qué había aceptado su invitación? ¿Era esperanza o masoquismo? Al llegar a la estación de Atocha, con su jardín tropical bajo el techo de cristal, la vi esperándome, vestida con jeans y una chaqueta de cuero. Su expresión una mezcla de alivio y ansiedad. Gracias por venir, dijo, abrazándome brevemente. Su aroma a lavanda me golpeó como un recuerdo vivo. Nos dirigimos a su apartamento en el barrio de Malasaña. Un lugar bohemio con grafitis en las paredes y cafés alternativos. El piso era modesto, con libros de arquitectura apilados y plantas colgantes. Sentadas en el sofá con té de hierbas, Julia finalmente habló. El mensaje que viste es sobre mi hermano. Está metido en problemas con deudas de juego. Mi jefe me dio un adelanto para ayudarlo. Pero a cambio, debo callar sobre algunas irregularidades en el proyecto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No soy corrupta, Patricia. Solo protejo a mi familia. Mis padres no lo saben, lo idolatraban. Su confesión me dejó atónita. No era traición a gran escala, sino un dilema moral, familia versus integridad. ¿Podrías denunciarlo?, sugerí suavemente. Julia negó con la cabeza. Perdería mi trabajo. Y mi hermano iría a la cárcel. Es mi sangre. Entendí su conflicto en España. La familia es sagrada. Un lazo que trasciende todo. Pero mi artículo amenazaba con exponerlo todo. Si publico, te destruyo, admití. Julia tomó mi mano. Entonces no lo hagas. Elige nosotros. Esa noche, caminamos por las calles de Madrid, pasando por la Puerta del Sol y el Palacio Real, iluminados bajo las luces nocturnas. Hablamos de nuestros miedos, ella. De decepcionar a sus padres, yo. De traicionar mis principios periodísticos. El amor requiere sacrificios, dijo Julia, deteniéndose bajo un farol. Nos besamos. Un beso lleno de desesperación y anhelo. Pero sin promesas. Regresamos a su apartamento, durmiendo en brazos la una de la otra. Un respiro temporal en la tormenta. Al día siguiente, la realidad nos alcanzó. Mi editor llamó, publicamos mañana si no hay cambios. Pánico me invadió. Julia. Al oírlo, se enfureció. ¿Vas a elegir tu carrera sobre mí? La discusión escaló a gritos. Estás pidiendo que traicione mi ética, repliqué. Julia salió dando un portazo, dejándome sola con mis dudas. Paseé por el Retiro, el Parque Central de Madrid, sentándome junto al lago donde parejas remaban en barcas. ¿Valía Julia el riesgo? Recordé nuestros momentos en Lleida, las risas, los besos, la conexión que había sanado mis heridas. Cuando regresé, Julia había preparado cena, paella con mariscos. Un gesto de reconciliación. Lo siento, dijo. Entiendo tu posición. Pero si me amas, ayúdame a resolverlo sin exponer todo.
Acordamos un plan, investigaría internamente. Encontrando evidencia para denunciar anónimamente sin implicarla directamente. Pasamos la noche planeando. Nuestra alianza fortaleciéndose en la adversidad. Pero el destino intervino. Al día siguiente. Mientras revisaba documentos en su oficina, ella me había dado acceso. Encontré un email incriminatorio, su jefe admitía sobornos. Y Julia estaba copiada. Peor aún. Un nota suya, acepto el trato por mi hermano. Mi corazón se rompió. ¿Me había mentido? Confrontarla esa noche fue devastador. Pensé que eras inocente. Grité. Julia lloró. Lo soy en parte. Solo accedí para salvarlo. Pero no participé activamente. Su explicación sonaba hueca. Es lo mismo. Dije. Sintiéndome traicionada. La pelea fue brutal. Objetos volaron, un vaso se rompió contra la pared. Y palabras hirientes se intercambiaron. Eres como mi ex. Usándome. Acusó ella. Y tú eres una mentirosa. Respondí. Julia me pidió que me fuera. Salí al frío madrileño. Lágrimas congelándose en mis mejillas. Refugiándome en un hotel barato. Llamé a mi editor, Publica. Pero inmediatamente me arrepentí. ¿Era venganza o justicia? Los días siguientes fueron un limbo. Julia me mandaba mensajes, por favor. Hablemos. Ignoré la mayoría. Debatiéndome. Entonces. Recibí una llamada de un número desconocido, era su madre. Julia está destrozada. ¿Qué ha pasado? Su voz temblorosa me humanizó la situación. Julia no era un monstruo, era una mujer atrapada en lealtades conflictivas. Decidí volver a Lleida para aclarar mi mente. El tren de regreso fue agonizante. Recuerdos asaltándome. Al llegar, caminé por la Seu Vella. El lugar donde nos besamos primero. Allí, bajo la luna, comprendí, el amor no es perfecto, es elegir perdonar. Le escribí, vuelve a Lleida. Necesitamos hablar cara a cara. Su respuesta, voy en camino. El corazón me latió con esperanza. Pero también con temor. ¿Podríamos superar esto? Julia llegó a Lleida al atardecer. Su figura silueteada contra el horizonte catalán mientras bajaba del tren. Nos encontramos en la estación. Un abrazo tentativo rompiendo el hielo. Te extrañé. Murmuró. Sus ojos rojos de llanto. Regresamos al hotel original. La misma habitación que había sido testigo de nuestro comienzo. Sentadas en el balcón. Con vistas a la plaza bulliciosa. Desentrañamos la madeja de mentiras y verdades. Admito que acepté el trato. Confesó Julia. Su voz quebrada. Pero lo hice por desesperación. Mi hermano está en rehabilitación ahora, el dinero lo salvó. Le mostré mis notas, el artículo estaba listo. Pero no publicado. Puedo cambiarlo. Anonimizarlo para protegerte. Julia negó. No. Denúncialo todo. Merecen justicia. Yo asumiré las consecuencias. Su coraje me conmovió, era el acto de redención que necesitaba ver. Pasamos la noche hablando. Reconstruyendo puentes.
Recordamos anécdotas divertidas de nuestro primer encuentro. Riendo a pesar del dolor. Ese error de reserva fue lo mejor que me pasó. Dije. Julia sonrió. Destino. No. Nos dormimos entrelazadas. Un paso hacia la sanación. Pero el alto trajo más tormentas. Al día siguiente. Mi editor publicó el artículo sin mi aprobación final. Exponiendo nombres. Incluido el de Julia. El escándalo estalló, periódicos locales lo recogieron. Y Julia recibió llamadas furiosas de su jefe y familia. Me traicionaste. Gritó por teléfono. Explicó la confusión. Pero el daño estaba hecho. Julia cortó comunicación. Bloqueándome. Devastada. Intenté contactarla a través de amigos comunes. Descubrí que había renunciado y vuelto a Madrid. Enfrentando investigaciones. La culpa me consumía, había destruido su vida por ambición. Paseé por Lleida sola. Visitando lugares que compartimos. Cada esquina un recordatorio punzante. Entonces. El giro inesperado, recibí un paquete anónimo. Dentro. Documentos que probaban la inocencia de Julia, ella había intentado detener los sobornos internamente. ¿Por qué no me lo dijo? Una nota, te amaba lo suficiente para dejarte ir. Adiós. Mi mundo se derrumbó. Julia no era culpable, había sido una mártir silenciosa. Volé a Madrid. Determinada a confrontarla. La encontré en su apartamento. Demacrada. ¿Por qué no dijiste la verdad? Exigí. Julia lloró. Temía que me vieras débil. ¿Y mi familia? No podía exponerlos. Su secreto más profundo, su hermano no era solo deudor, había estado involucrado en fraudes menores. Y ella lo cubría por amor fraternal. La confrontación fue catártica. Gritamos. Lloramos. Nos abrazamos. Te perdono. Dije. Y yo a ti. Respondió. Pero la traición nos había marcado. Decidimos separarnos temporalmente. Para sanar. Quizás en el futuro. Murmuró Julia al despedirnos en la puerta. Regresé a Barcelona. El artículo un éxito amargo. Renuncié a mi trabajo. Buscando algo más ético. Meses pasaron en introspección. Escribiendo un libro sobre amores complicados en la España moderna. Julia me mandaba mensajes ocasionales, estoy bien. Reconstruyendo. El clímax llegó en una conferencia en Lleida. Un año después. La vi en la audiencia. Nuestros ojos encontrándose. Después. Nos reunimos en la Seu Bella. He cambiado. Dijo. Denuncié todo. Limpié mi nombre. Yo también, aprendí que el amor es confianza. No secretos. Nos besamos bajo las estrellas. Un nuevo comienzo. Pero no fue fácil. Sus padres la habían rechazado al saber de nosotras. Añadiendo capas de dolor. Lucharemos juntas. Prometí. Nuestra reconciliación en Lleida fue como un renacimiento. El sol catalán iluminando un camino que habíamos creído perdido. Julia y yo decidimos intentarlo de nuevo. Esta vez con honestidad absoluta. Nos mudamos juntas a Barcelona.
A un apartamento con vistas al mar Mediterráneo, donde las olas nos recordaban la fluidez de la vida. Ella encontró trabajo en una firma ética de arquitectura, restaurando iglesias en pueblos olvidados. Yo, freelance, escribiendo historias de mujeres que desafían normas. Los conflictos no desaparecieron. La familia de Julia, arraigada en tradiciones españolas, luchaba con su orientación. Su madre llamó una vez: «Esto no es lo que Dios quiere». Julia colgó, lágrimas en los ojos. Pero yo la abracé. Somos nosotras contra el mundo. Poco a poco. Ganamos batallas. Su hermano, rehabilitado, nos apoyó. Su padre, en silencio, envió una carta de aceptación tentativa. Mi propia familia evolucionó. Mi madre, al conocer a Julia en una cena de Navidad con jamón y cava, vio la felicidad en mis ojos. Si te hace sonreír así, es bienvenida. Esos momentos humanizaban nuestras luchas, recordándonos que el cambio viene con paciencia. Hubo pruebas. Un escándalo residual del artículo trajo periodistas a nuestra puerta, cuestionando nuestra relación. ¿Fue amor o conveniencia?, preguntaban. Nos defendimos juntas, convirtiéndolo en una plataforma para visibilidad LGBT en España. Participamos en el Orgullo de Madrid, marchando de la mano, banderas arcoíris ondeando. Pero el verdadero clímax fue personal. Julia me propuso matrimonio en Lleida, en la misma catedral donde todo empezó. Arrodillada bajo los arcos góticos, anillo en mano: Patricia, a pesar de las tormentas, elige ser mi eterna. Acepté. Lágrimas de alegría mezclándose con recuerdos agridulces. Nuestra boda fue íntima, en una finca catalana con viñedos. Amigos y familia reunidos. Bailamos flamenco bajo las estrellas, simbolizando pasión y resiliencia. No fue un final feliz perfecto, aún enfrentamos prejuicios. Pero nuestro amor, forjado en fuego, era inquebrantable. Mirando atrás, ese error de reserva fue un catalizador. Nos enseñó que el amor verdadero navega secretos, traiciones y redenciones, emergiendo más fuerte. En España, donde la historia se entreteje con el presente, encontramos nuestra narrativa, una de esperanza, humanidad y conexión eterna.